Sí, es correcto. Sí, primera vez, entonces. El doctor viene de lunes a viernes, a los miércoles. Ahorita las citas más cercanas que tengo serían la del día lunes 5 o a las 8 de la noche. O el día martes 6 a las 7 de la noche. Correcto. Un poco más temprano, podría ser jueves al 4 de septiembre a las 5 de la tarde. O hasta el viernes, que sería a las 4. Claro que sí. No, no tiene problema. No, me importa. Gracias, Mari. Correcto. Pero antes de comértelo antes de que se te haga frío. Buen día a todos, ¿sí escuchamos? Sí, profesor, buen día. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Okay. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Buenos maestra. días, profesora. Buenos días. Maestra, buenos Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Tienen aquí todos también la presentación ya visible? ¿Por acá? ¿No? ¿Visualizan bien la presentación todos en línea? Sí, maestra, sí, Sí, te veo bien. profesora. Sí, maestra. Ok, vamos a comenzar. En el módulo de hoy vamos a ver lo que son y urgencias urológicas. Es un módulo bastante complicado, chicos. Vamos a tener que... Gracias. Vamos a tener que recordar un poquito lo que es anatomía, ¿de acuerdo? Y fisiología de la circulación. Y recordemos que tenemos dos tipos de circulación menor y circulación mayor. Para fines de este módulo, de esta clase, vamos a entender de manera generalizada, ¿de acuerdo? ¿Qué te quieres pasar? Sí. Sí, porque si no... Oh, mira, mira. Ataron de pies. Ok, vamos a recordar que la circulación menor o circulación pulmonar simplemente se encarga e inicia lo que es en el ventrículo derecho. Tenemos aquí en la presentación. Ventrículo derecho va la sangre a los pulmones por medio de la arteria pulmonar para realizar el proceso de la hematosis, ¿de acuerdo? Aquí el proceso de la hematosis es muy importante porque es donde vamos a encontrarnos con la hemoglobina. La hemoglobina va a ser nuestra molécula transportadora de oxígeno, que va a ser muy importante y tenemos que tener bien en cuenta que a nivel periférico, a nivel torrente sanguíneo, la hemoglobina nos da tanto niveles de oxígeno como niveles de concentración de hematocrito, perdón, de glóbulos rojos y de fórmula roja, ¿de acuerdo? E interviene directamente en la circulación por el transporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que entiendan que la hemoglobina tiene su actuar en este proceso a nivel de la hematosis en la circulación pulmonar. Regresa la sangre oxigenada a la aurícula izquierda para iniciar la circulación mayor, en el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Esta circulación mayor para fines de este curso es la que va a ser más importante, ya que adelante vamos a hablar de lo que es
todas las que son patologías vasculares periféricas. A grandes rasgos, la circulación menor simplemente se refiere a la circulación pulmonar y la circulación mayor se refiere a toda aquella que va al resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Así lo vamos a diferenciar. Ya ustedes llevaron propiamente anatomía, entonces ya más o menos saben de lo que les estoy hablando. ¿Ok? Entonces vamos a referirnos de esta forma de manera general. Adentrándonos en el tema, vamos a hablar exclusivamente de lo que son las patologías vasculares periféricas que nos pueden dar grados de urgencia. Para esto tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. Uno es la aterosclerosis. Este es un proceso inmune e inflamatorio que provoca depósitos de esteres de colesterol y triglicéridos en la región subendotelial de los vasos sanguíneos, provocando una sustitución de células musculares por fibrosis y finalmente interrupción del flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Es decir, esas placas de colesterol acumulado, recordemos que tenemos dos tipos de colesterol, el LDL y el HDL, ¿de acuerdo? Que propiamente por sus siglas se definen como el colesterol de baja densidad y el colesterol de alta densidad. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? Bueno, ¿cuál es el bueno? El LDL. ¿Cuál? Chicos en línea, ¿cuál es el colesterol bueno? LDL, profesora. Así es, el LDL, es decir, el light density, de acuerdo, que tiene baja densidad. Y el high density, que es el HDL, es el colesterol malo. En ese tipo de pacientes, es decir, pacientes que tengan factores de riesgo, ahorita lo vamos a ver, se va a concentrar el HDL. El HDL se va a concentrar a niveles estratosféricos, formando placas en esos vasos. Recordemos que un vaso sanguíneo tiene una luz y tiene unas capas, ¿de acuerdo? Propiamente las venas o las arterias tienen las dos una luz y una capa. Se diferencian porque las venas tenemos tres capas. ¿Cuáles son las tres capas de las venas? La túnica, a ver, anatomía de vasos sanguíneos. Túnica, íntima y serosa, ¿no? ¿Sale? Entonces, esos vasos, esas placas se van a acumular en la pared de esas capas, ¿de acuerdo? Obviamente disminuyendo la luz de esos vasos. Es física básica, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando tenemos múltiples acumulaciones de ese tipo de colesterol? Nos van a formar placas que nos van a dar ya trastorno, nos van a empezar a dar síntomas, provocando enfermedades, una de ellas provocando enfermedad arterial periférica. Esta enfermedad arterial son depósitos de placas de ateroma. Los ateromas es la propia placa, ¿sale? La placa de colesterol acumulado se llama ateroma, ¿ok? En la pared de las arterias, limitando y obstruyendo el flujo de sangre. Aquí es muy importante definir qué tipo de mecanismos tiene cada vaso. ¿Qué maneja? Tenemos dos mecanismos, el volumen y la fuerza, ¿de acuerdo? O la presión. Las venas manejan volumen y las arterias manejan presión, ¿de acuerdo? Eso tenemos también que tener bien en claro para entender el mecanismo y la fisiopatología de estas condiciones, ¿de acuerdo? Propiamente la isquemia arterial aguda será la enfermedad o será la patología que nos lleve a la urgencia quirúrgica o que nos pueda resultar como una complicación quirúrgica. ¿Y qué es la isquemia arterial aguda? Es una de las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis que afecta a la aorta abdominal y a sus ramas terminales, provocando una estenosis y una obstrucción de la luz arterial debido a las placas de ateroma que originadas en la íntima proliferan hacia la luz arterial, provocando cambios hemodinámicos al nivel de flujo sanguíneo arterial con la disminución de la presión de perfusión y dan lugar a la isquemia de los tejidos. O sea, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Simplemente la isquemia va a ser ese cierre de la luz por causa de esos ateromas, ¿de acuerdo? Y obviamente, ¿qué pasa cuando no hay agua en nuestra casa? Todo se nos viene abajo, ¿no? Así pasa cuando ya la luz y el flujo sanguíneo empieza a fallar.
empiezan a haber cambios hemodinámicos. ¿Cuáles serían los cambios principalmente hemodinámicos? ¿A qué nos referimos con hemodinamia? No. A los cambios en El el flujo funcionamiento. sanguíneo. ¿Cómo nos damos cuenta de un adecuado funcionamiento del cuerpo? ¿Qué son en general? La Signos perfusión. vitales, ¿sale? La La tensión hemodinamia va a estar arterial. dada por la estabilización o los parámetros de los signos vitales. Entonces, si empezamos a tener la disminución y los cambios en flujo de sangre, es obvio que lo primero que vamos a encontrar van a ser cambios en los signos vitales. Y el principal cambio que tenemos es la hipertensión. ¿De acuerdo? La hipertensión es el principal signo que se va a ver alterado o es que nos va a dar o nos va a denotar un factor de riesgo para nosotros sospechar de alguna isquemia en algún momento, ¿sale? Obviamente cuando no es tratado, ¿qué pasa cuando ustedes dejan tanto tiempo una manguera con tantito residuo de agua? ¿Qué pasa? Una se puede tapar, ¿por qué? ¿Por efecto de qué? Del cerro. Aquí se da el colesterol, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos, pero se empieza a pudrir, se empieza a formar lama, ¿no? Entonces, la lama para nuestros vasos, para nuestras mangueritas, van a ser esas placas de ateroma, ¿de acuerdo? Que van a evitar que obviamente todo el funcionamiento del cuerpo esté de manera adecuada y van a llegar a veces hasta la necrosis, ¿de acuerdo? Pueden llegar hasta la necrosis de ese vaso. Y por ende, si hay una necrosis de un gran vaso, aquí nos están hablando de arteria, de aorta abdominal y todas las ramas terminales. La aorta abdominal está inervando principalmente miembros pélvicos, ¿de acuerdo? Y eso ya empezamos a imaginarnos un poquito de lo que vamos a estar hablando, ¿sale? Tenemos aquí la estadística. Desafortunadamente en México la presentación de esta enfermedad es totalmente asintomática y es más frecuente es la más frecuente en casos de complicaciones de hipertensión. Aquí vemos, y lo vemos muy comúnmente con la aparición de lo que llamamos las varices, ¿no? ¿Sale? Las venitas inflamadas, que están ahí y a veces duelen un poquitito, nada más. Ajá, y no les hacemos caso, al cabo que aguantamos o aprendemos hasta vivir con el dolor, ¿sale? Porque también no se tiene una conciencia y no se tiene una educación de realmente una adecuada salud periférica, ¿sale? Nosotros tenemos que tener salud en todo, higiene de columna, higiene emocional, higiene de todo, hasta la higiene periférica. ¿Por qué? Porque obviamente actualmente las horas de trabajo en nuestro país son muy largas, somos los países que trabajamos más, ¿sale? Entonces, o trabajas totalmente parado o trabajas totalmente sentado. Pero realmente hay muchos trabajos o muchos oficios que no permiten ese movimiento, ¿sale? Entonces, obviamente deberíamos tener ahí, hacer más énfasis en una salud periférica. Ahorita lo vamos a ver al final. Pero en el caso de la claudicación es cuando ese vaso se va a romper, cuando ese vaso ya va a estar dando signos, ¿de acuerdo? Signos de gravedad. Ya está, literal, la palabra nos dice, está claudicando, ¿no? Ya está dando las últimas, ese vasito. ¿Ok? En el caso de la claudicación, el 25% de los pacientes reporta empeoramiento de los síntomas con el tiempo. Y vemos esas varices, esos vasos tortuosos, ¿no? Esos vasos difíciles de contener ya. La revascularización es un procedimiento quirúrgico, también lo vamos a ver ahorita, va a ser necesaria en menos del 20% afortunadamente de los pacientes a los 10 años de establecido el diagnóstico. Es decir, la revascularización, para empezar, es un procedimiento ya de última instancia, ¿de acuerdo? Y sí, muchos pacientes lo hacen, pero es muy poco probable que realmente recuperen al 100% su funcionamiento. ¿Ok? Y bueno, la amputación está entre el 1 y el 7% de los pacientes, de los que tienen entre 5 y 10 años de los eventos, ¿de acuerdo? Que sería lo último. Los principales factores de riesgo que tenemos en la isquemia son el tabaquismo. Vamos a ayudarnos de algo que se llama índice tobillo-brazo, ¿de acuerdo? Y la diabetes mellitus. Son los principales factores de riesgo que nosotros vamos a tener para diagnosticar a un paciente con probable isquemia periférica, vascular periférica. ¿De acuerdo? ¿Por qué el tabaquismo? Aquí hay algo que no se sabe o no se ha investigado bien o no, todavía no cuadramos de manera consciente. El tabaquismo inhibe los factores de la coagulación. ¿De acuerdo?
Entonces, recae completamente en los factores de la coagulación, porque regresando, aquí donde vengo con la relación de la circulación menor estamos viendo que involucra dos órganos. ¿Cuáles son? Pulmones y corazón. Pulmones y corazón. Pulmones y corazón. ¿Y el tabaquismo, cuál es el órgano que se lleva primero? Los pulmones. Entonces, es obvio que en algún momento tiene que perjudicar a los procesos, ¿no? Aquí está. El tabaquismo te perjudica también de manera periférica. ¿Por qué? Porque no permite, al no haber un pulmón sano, no va a permitir esa hematosis, no va a permitir que esa circulación menor realmente se haga de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya también empezamos, yo siempre les digo, tienen que ver cómo están conectados sus sistemas para dar un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento. ¿De acuerdo? El índice tobillo-brazo es aquel que nos va a permitir hacer una comparación. ¿De acuerdo? A mayor, normalmente, nuestro tobillo debe de medir lo mismo que nuestro brazo. ¿De acuerdo? Hay una tablita, la tablita ya se la subí en la plataforma. Todas las actividades, paréntesis, van a estar activas hoy, ya están en plataforma, pero se activan hoy a las 6 de la tarde, ¿sale? Pero les subí una tablita de lo que es el índice tobillo-brazo, ahora sí ya recuperé todo. El índice tobillo-brazo, cuando es menor de 0.6, se dice que debemos de tener una alta probabilidad de riesgo, ¿de acuerdo? Porque no debe de variar nuestro índice tobillo-brazo. Y bueno, la diabetes mellitus, ¿no? Que es la causa de casi el 80% de todas las complicaciones, porque simplemente tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que nos va a permitir o que nos va a hacer que si se modifica el funcionamiento de alguno de los órganos que interviene en ese sistema, es obvio que va a proliferar o va a ayudar en alguna de estas complicaciones. La isquemia crítica de la extremidad inferior va a ser la primera con la que nos vamos a encontrar o es la más común, ¿sale? Que no tiene otra cosa más que las varices, ¿ok? Que es la presencia, que inicia como la presencia de dolor en reposo, ¿sale? Normalmente cuando cuando un paciente estuvo un largo periodo de tiempo de pie o en una sola posición, tenemos dolor, ¿sale? Cuando se relaja el músculo. Pero ese músculo, a medida que se va relajando o incorporando, tiene que mitigarse, ese dolor tiene que quitarse. Pero ¿qué pasa cuando ya ese dolor persiste? Ya debemos de sospechar de algún dato de insuficiencia periférica, ¿de acuerdo? Y posteriormente se empiezan, después del dolor en reposo, que no se ha tratado, tenemos las úlceras varicosas, que es muy diferente a un pie diabético. Aparentemente, ya no les puse imágenes porque de por sí no podía subir la presentación por el peso, ya no les puse tampoco imágenes, pero ya me dijeron cómo subirla. La úlcera varicosa en apariencia es muy parecida a un pie diabético, ¿de acuerdo? Pudieran hacerlos que los confundan. Ajá. Pero ¿cuál es la característica de una úlcera varicosa? Que está directamente localizada en un trayecto de un vaso, de una vena. Ajá. Si nosotros vemos la anatomía de nuestros miembros pélvicos, tenemos lo que es vena safena y arteria femoral. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las úlceras varicosas, principalmente se localizan en parte frontal de tibia y peroné y parte posterior, ¿sale? Entonces, obviamente hay esa ruptura de ese vaso, son sumamente dolorosas, ¿de acuerdo? Y la piel se endurece, y a diferencia de los pies diabéticos, la piel no está endurecida, está friable, es decir, tejido que tocas, tejido que te traes, casi, ajá. Y las úlceras varicosas no, las úlceras son duras, se endurece mucho la piel, precisamente por esa disminución del flujo sanguíneo, ¿ok? Son literal, como si fueran, dirían en mi pueblo, tecatitas, son así súper duras, como una piel de naranja. Es muy dura la piel periférica o la piel circundante a una úlcera varicosa, ¿de acuerdo? Y bueno, lo último y la complicación más grave es la gangrena en las extremidades inferiores, provocada por una obstrucción total de la luz y que aquí ahí tenemos que hacer el procedimiento de revascularización o el procedimiento, en dado caso, de la amputación. Pero ahorita los casos más comunes que tenemos son las varices tortuosas y las úlceras varicosas. Tenemos alto índice de úlceras varicosas, incluso ya hay clínicas de heridas en cada esquina, antes no las veíamos tanto, ahora ya cada vez nos especializamos, yo soy especialista en heridas, entonces nos especializamos más en ese tipo de pacientes porque la demanda ha sido pues muy alta, ¿no?
y realmente los tratamientos también son muy largos y muy dolorosos. Es muy importante también identificarlas porque dependiendo del tratamiento, si de por sí, imagínense reconstituir un vaso sanguíneo, ¿no? Es sumamente complicado. Así como lo vemos complicado en su anatomía, reconstituirlo pues sonaría peor, ¿no? Entonces, si de por sí es difícil y dar un mal tratamiento y alargar esa recuperación solo por no saberme identificar, pues sí está bastante complicado, ¿no? Normalmente las úlceras tardan en recuperarse entre 3 y 6 meses como mínimo, Principales complicaciones, después de 2 semanas, tenemos que en caso de no ser tratadas y no producirse mejoría de su condición hemodinámica, mediante revascularización, requerirán la amputación. La amputación es la complicación pues, más grave, es la última, dependiendo del segmento, ¿no? Hay amputaciones por segmento. El primer segmento puede ser nada más a nivel supracondrial, que es la parte de la rodilla, encima de la rodilla, o ya a la parte femoral o inguinal, ¿ok? Dependiendo la gravedad. Tenemos un tratamiento farmacológico básico para la identificación de este tipo de condiciones. De primera instancia, y el medicamento de elección es el silastazol, que es a una dosis de 100 miligramos. Normalmente se medica o se ministra 3 veces al día en un periodo de 3 a 6 meses. Pero el silastazol es carísimo, entonces realmente en el sistema de salud no lo tenemos, ¿no? Normalmente lo más común que tomamos, que les damos a nuestros pacientes es la pentoxifilina, esa sí la tenemos al alcance en casi todas las unidades, sector gobierno, sector privado, que es a dosis de 400 miligramos, 3 veces al día durante 6 meses. Ojo, yo esto se los doy en base a las guías de práctica clínica, ¿de acuerdo? Cada médico también ya hace su variación dependiendo de su experiencia y dependiendo de la condición de nuestro paciente. Yo les doy como los medicamentos que son en general para que conozcan un poquito del cuadro farmacológico, ¿ok? Recordemos también que la pentoxifilina es altamente irritante corrosiva para el estómago, ¿sale? Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo administrarla. También el ácido acetil salicílico es muy efectivo a dosis de 800 y a 150 miligramos al día en pacientes con enfermedad vascular periférica que además tienen evidencia clínica de otra enfermedad vascular, como por ejemplo hipertensión o algún tipo de cardiopatía o de insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? El clopidogrel, también a dosis de 75 miligramos, es efectivo para reducir eventos cardiovasculares en pacientes vascular periférica sintomática. Y bueno, es el es el principal que nos va a prevenir eventos cardíacos por excelencia para prevenir infartos, ¿sale? Es el clopidogrel el que tenemos. De hecho, creo que todos deberíamos de tomar ya aspirina, proteica y clopidogrel por cualquier cosa, ¿no? Por los niveles de estrés que se manejan. Además es muy noble, el clopidogrel es muy noble. La pentoxifilina sí es un poco más agresiva, pero bueno, es la de elección para ese tipo de tratamientos. Aquí viene la parte un poquito quirúrgica. El diagnóstico es totalmente de gabinete, ¿de acuerdo? Tenemos un diagnóstico clínico que es la aparición o la observación de ese endurecimiento de esa zona, de esa falta de circulación a nivel periférica, pero realmente el diagnóstico para determinar los procedimientos diagnósticos para tener una buena proyección, de primera instancia es la angiografía, y aquí quiero mucha atención. La angiografía es un método invasivo, se realiza totalmente en unidades de hemodinamia o unidades quirúrgicas, ¿de acuerdo? Es un método invasivo que presupone o se realiza mediante la introducción al árbol arterial de guías, catéteres y medios de contraste que van a permitir definir las condiciones de la luz arterial. No es otra cosa más que literal meter una camarita, normalmente se hace por la arteria femoral, ¿sale? O cateterizándolos directamente por el árbol principal del corazón, por un catéter subclavio. De acuerdo, los pacientes están completamente hospitalizados en este tipo de estudios porque tienen altos grados de descompensación, ¿sale? Entonces, todos los estudios diagnósticos son invasivos. Si en la angiografía no se permite ver el grado de afectación del vaso, tenemos el siguiente método que es la angiotomografía. En la angiotomografía nos va a permitir valorar
la enfermedad arterial periférica en su extensión y la presencia de estenosis. La angiografía nos va a identificar las placas, nos va a decir, sí, aquí tienes una placa a nivel de arteria femoral, a nivel de vena safena, está la placa. Pero no nos va a decir cuánto mide la luz todavía, cuánto tenemos de luz en el vaso. Eso nos va a dar la angiotomografía, el grado de luz que todavía tenemos o el grado de afectación que tiene que está invadiendo ese ateroma. ¿Sale? Es útil para seleccionar a los pacientes candidatos a manejo endovascular o revascularización. ¿Sale? Con una angiografía no podemos dar un diagnóstico de revascularización. Necesitamos mínimo una angiotomografía, ¿sale? Porque estamos hablando que vamos a abrir un vaso y vamos a sacar una placa, ¿sale? Entonces no puedo andar como en el abdomen, ¿no? Que les hablaba de las laparotomías, que abríamos a ver qué encontrábamos. Aquí no, ¿sale? Aquí necesitamos saber el lugar exacto y preciso para realmente incidir ahí y quitar el ateroma o poner la placa que se necesita, ¿sale? Y bueno, si con esto no logramos obtener una buena localización, tenemos la angiografía por resonancia magnética, que aquí ya sí es más específico y son para pacientes que tienen altos grados de dislipidemias, ¿de acuerdo? O de ateromas bastante severos, que aparte de estudiarlo necesitamos hacer una luz o necesitamos abrir un paso de primera instancia para poder abrir e insertar la plaquita, ¿sale? ¿Qué tipos de lesiones nos vamos a encontrar? Ahí les puse nada más una imagen. Empezamos con los deditos, o identificamos de manera coloquial. Empezamos a ver zonas oscurecidas, ¿no? Zonas oscurecidas a nivel de todo el miembro pélvico, ¿sale? Empezando, siempre se va a empezar una enfermedad periférica de la manera distal a la proximal. Siempre se van a encontrar con eso. ¿Por qué? ¿Por qué de manera distal a lo proximal? Sí, pero ¿por qué? Más específico. Porque tardan en llegar la sangre. No. Cuando no hay buena circulación, sí se manifiesta mucho en lo que es los dedos de las manos y los pies. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se manifiesta a lo mejor en piernas y todo eso? Si estamos hablando de que en las piernas, por ejemplo, empieza la luz más amplia, ¿no? De nuestros buenos. ¿Por lo pequeño de los vasos? Por lo pequeño de los vasos, no. Por la presión que se ejerce. Por la presión que se ejerce, ¿de acuerdo? Nosotros somos seres que estamos de manera superior a inferior, ¿sale? Entonces, obviamente, es lo que les digo, todo esto es de física, ¿de acuerdo? Se va a acumular en la última parte, el mayor grado de presión, ¿sale? Cuando ya, obviamente, nosotros tenemos un globito que le estamos echando y echando y echando harina y echando harina y echando harina, a lo mejor tarda en llenarse, ¿sale? Porque la harina no ocupa espacio, pero pesa, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede que se rompa antes de llenarse. Así pasa con los vasos sanguíneos, ¿ok? Tienen una flexibilidad y el músculo tolera, y las capas de los vasos toleran, pero va a llegar un momento en que ya no aguante y que va a empezar, se está acumulando y acumulando y acumulando la presión, porque aparte, recordemos el efecto o el esquema de la circulación sanguínea, la circulación va y viene, ¿sale? Entonces llega un momento en que aquí cayó y ya no tiene la fuerza para regresar porque los mecanismos ya no funcionan. Entonces, por eso siempre se acumulan en las partes distales, ¿sale? Por eso siempre aquí es tan básico como para poner un vendaje. Por eso para poner un vendaje siempre debemos de dejar descubiertas las partes distales para valorar pulsos y valorar circulación, ¿ok? ¿Cuáles son los tipos de lesiones que nos podemos encontrar? Se clasifican como A, B, C y D. Los A serán aquellas estenosis unilaterales o bilaterales de las arterias ilíacas comunes, es decir, las más básicas, las superiores. A mayor superioridad, a mayor proximidad, será más leve la lesión. A mayor distancia, será más grave, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una venita por la parte de la pierna o por la parte posterior de la rodilla, lo que son en los epícleos, todavía está leve y son las que duelen poquito, ¿sale? Arde tal vez y son delgaditas. Ajá, en las piernas podemos tener varias, pero son delgaditas, ¿ok? Esas no se endurecen y no crecen tanto. A medida que van bajando, tenemos la segunda, que es la estenosis unilateral o bilateral corta, de menos de 3 centímetros de la arteria ilíaca externa. Es decir, ya está un poquito más abajo, ya se empiezan a ver más centrales.
Las lesiones de tipo B serán aquellas que tengan una estenosis corta, menor de 3 centímetros de la arteria infrarrenal, ¿de acuerdo? Entonces ya van bajando. La arteria infrarrenal es la que va a inervar la parte baja del Abajo tampoco no le pusieron nada, Paco. La segunda es la oclusión unilateral de la arteria ilíaca común. Ya también vamos descendiendo. La estenosis única o múltiple, esta sí ya tiene más distancia, es de 3 a 10 centímetros, que involucra la arteria ilíaca externa sin extenderse hacia la arteria femoral común. Es decir, ya tenemos lesiones más bajas, pero no han invadido la arteria femoral, ¿sale? Todavía no son internas, son superficiales. Las siguientes serían la oclusión unilateral de la arteria ilíaca externa, que no involucra los orígenes de la arteria ilíaca interna o la arteria femoral común. Son términos como muy redundantes y muy complicados, pero vamos a ir Compañera de manera Elisa, coloquial. tienes tu micrófono mayor prendido, descenso, apágalo, por mayor favor. complejidad, ¿sale? La oclusión bilateral de la arteria ilíaca común nos va a permitir dar varios grados de estenosis, ¿sale? Lo que son cuando llega a la arteria femoral, que son las clasificaciones D, serán la arteria femoral cuando ya esté por delante de la tibia y el peroné. Esas serán las lesiones más graves, ¿sale? Y por ende las que se tengan mayor riesgo de aperturarse. Aquí les puse una imagen de cómo se hace una safenectomía, ¿de acuerdo? O una revascularización. Se abre exclusivamente el sitio donde está localizada la úlcera, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los grados, como van bajando las lesiones, ¿sale? Tenemos toda la red venosa y podemos ir identificando así los grados de lesión. Nosotros no vamos a manejar como tal, tan específico las lesiones, pero somos precursores de la higiene y sí somos responsables de los planes de alta y de los planes de cuidado de nuestros pacientes en este tipo de situaciones. ¿Vamos bien, chicos, en línea? Sí, profesora, gracias. Sí, maestra. Sí, profesora. Ok. ¿Qué es lo más importante en esta situación? Cuando tenemos un riesgo quirúrgico, ¿qué tipo de síntomas podemos tener en estas situaciones? Dolor, ¿sale? El dolor es el único síntoma que tenemos en esta, por eso no les puse tantos síntomas, porque realmente el dolor es el precursor de la identificación de la isquemia vascular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar y dar el manejo inmediato, ¿sale? ¿Cuál es el manejo inmediato y de primera instancia? Unas medias o contención compresiva, ¿sale? Esa diapositiva no sé por qué se pasó, porque ya sigue la de influencias urológicas. Pero el tratamiento de primera instancia de manejo serán las medias antiembólicas y la compresión de los miembros pélvicos. ¿Cómo? Con un buen vendaje. Simplemente con un vendaje podemos nosotros ayudar a que esa paciente aminore. ¿Es doloroso? Sí, sí es muy doloroso, ¿sale? Aquí tenemos algo con nuestros pacientes que es muy común. Ellos piensan que cuando nosotros les hacemos algo se les va a quitar completamente el dolor de un ratito a otro. Y este es uno de los padecimientos que es al revés. Entre más tratamos, más dolemos, más duele. ¿Por qué? Porque los vasos es como nosotros cuando estamos engordando, ¿no? ¿Qué es más fácil? Ponerte a dieta o comprarte una playera más grande. Cómprate una playera más grande, ¿no? Entonces así los vasos están distendidos y están acostumbrados a realmente tener la luz que ellos quieran para el torrente sanguíneo. Entonces cuando los comprimes, ¿sale? Empiezan a manifestar ese dolor, esa sensación de querer expandirse porque ya estaban acostumbrados de cierta forma a un estrecho o a una luz, ¿de acuerdo? Entonces cuando tú contienes algo, es molesto. Entonces las pacientes sienten o tienen esa sensación de dolor todavía más que el que sentían. Entonces con ese tipo de pacientes es muy complicado lidiar, se los digo porque tengo una en casa. Entonces es muy complicado lidiar porque cada vez que vas haciendo una curación o que vas haciendo un método es más doloroso, ¿sale? Y tenemos que manejar medicamentos también con mucho cuidado porque como son pacientes con patologías cardíacas, pues muchos analgésicos están contraindicados
y realmente en lugar de ayudarnos, pues nada más tenemos pues, la gama de los AINES y ibuprofeno, ¿sale? Para que les ayude un poquito. No podemos dar ni ketorolaco ni diclofenaco porque lejos de ayudar podemos perjudicar la función renal, ¿sale? Entonces, la gama de analgésicos para este tipo de pacientes es muy cortita, demasiado cortita, pero las medidas es lo que les va a ayudar. La primera es la contención del miembro pélvico desde el dorso del pie hasta el tercio medio de la pierna, ¿de acuerdo? Del muslo. Hasta ahí se pone un adecuado vendaje. Lo ideal es que, por ejemplo, si son medias antiembólicas, sean medias largas o pantimedias, ¿sale? Ya hasta nosotros las enfermeras lo conocemos bastante, ¿no? Por eso nos dan nosotros pantimedias, porque nosotros somos de las profesiones que tenemos más alto riesgo de insuficiencia venosa periférica. ¿De acuerdo? Otra cosa es la elevación de miembros pélvicos. ¿Para qué? Para ayudar al retorno sanguíneo. Se recomienda que cada término de jornada o cada término del día eleve la paciente o que ya tiene datos de insuficiencia venosa periférica o para prevención, la pierna por lo menos 30 grados durante 10 o 15 minutos. ¿De acuerdo? Todos los días. Para la persona que ya tiene esa insuficiencia venosa periférica, esa posición es sumamente dolorosa. ¿Sale? Es muy dolorosa, pero es muy eficaz en el tratamiento. Cuando están tratando ustedes una úlcera varicosa como tal, ese miembro debe de estar contenido, aparte de que está cubierta la herida, tiene que estar contenida y tiene que estar ayudándole debemos estar ayudándole a la circulación. Por ende, no es recomendable que se apoye un pie, ¿de acuerdo? O que se le dé fuerza a un pie con úlcera varicosa, porque realmente tenemos un vaso roto, ¿vale? Entonces debemos de contener un poquito lo que es el flujo sanguíneo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí de insuficiencia venosa periférica? Y realmente la revascularización quirúrgica es muy sencilla, o sea, realmente el procedimiento como tal es muy sencillo, simplemente se abre el vaso, se quita la ateroma, se mete una placa, ¿sale? Que aquí se ve en la imagen, aquí hay una malla, se mete una malla para que no se formen y se quede la luz del vaso adecuada y no se formen las placas de ateroma. Entonces, realmente la revascularización es sencilla, ¿sale? Pero al ser un procedimiento invasivo, pues es riesgoso, ¿sale? Pero como tal la técnica es muy sencillita. Vamos a pasar ahorita a otra situación que también es muy grave y muy común, que son las urgencias en urología. Cabe mencionar que la insuficiencia, este módulo lo que tiene es que vamos a ver el contraste entre situaciones para hombres y situaciones para mujeres. La insuficiencia venosa periférica es más común en mujeres, ¿de acuerdo? Tiene una alta incidencia en mujeres, mientras que las urgencias urológicas tenemos una alta incidencia en hombres, ¿ok? Y bueno, les puse aquí un poquito también la anatomía del tracto urinario, que vamos a estar hablando lo que son de los órganos precursores del tracto urinario, que son el riñón, ¿de acuerdo? Propiamente con sus partes, pelvis renal, cáliz y sus venas y arterias. ¿Perdón? ¿Este es el nuevo ingreso, perdón? No. No. Sí. ¿Sí? Ah, sí. Pero médico quirúrgico. Pero médico. Médico Sí, es el nuevo ingreso, pero médico quirúrgico. Sí. Sí. Sí, buenos días. Ahí puede tomar la silla. O una de esas. Gracias. ¿Sale? ¿Qué es lo importante de aquí manejar el riñón? ¿Cómo están inervados? Recordemos que en el cuerpo tenemos 3 bombas, ¿de acuerdo? Cerebro, corazón y riñón. Entonces, por ende, son sistemas que al pegarse o al no funcionar, nos van a dar una devastación a diferentes niveles, ¿sale? Y el tracto urinario no es la excepción. ¿Por qué? Porque tenemos venas renales y arterias renales, ¿de acuerdo? Los riñones se encargan también de inervar y de regular diversos mecanismos. Tenemos también los ureteros, la pelvis renal, la vejiga propiamente, la producción de orina y los esfínteres de secreción, que es en los hombres, bueno, en los dos sexos tenemos los ureteros y la uretra, pero bueno, los hombres cuentan con la glándula de la próstata, que es la que les va a ayudar a regular diferentes sustancias. Y bueno,
Los procesos urológicos que más a menudo tenemos o producen situaciones urgentes serán el dolor, ahorita vamos a ver diferentes tipos, la hematuria, que son los signos más comunes en cuanto a urgencias urológicas, y ya tenemos las patologías propiamente, como son la retención urinaria, el priapismo, la gangrena de Fournier y las urgencias del prepucio. Comenzando con la hematuria es un signo, ¿de acuerdo? Perdón, es un síntoma. Es un síntoma la hematuria. También se puede dar como un signo porque sí se mide con la cuantificación de glóbulos rojos en sangre, en orina, perdón. Entonces, la hematuria va a ser los principales signos que vamos a estar observando para diagnosticar urgencias urológicas. No es normal que la orina tenga sangre, ¿sale? Entonces, a la mínima presencia de sangre, tenemos que sospechar de algo urológico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los medios que nos van a permitir diagnosticar una hematuria? Un hemograma, una bioquímica, los tiempos de coagulación, una radiografía simple, que esos ya serían estudios que deberíamos de hacer en caso de observar altos niveles de hematuria, ¿de acuerdo? Así se ve una placa hemática en una orina. Hay veces que están las orinas rojas, concentradas, ¿de acuerdo? Bastante concentradas tanto en sedimento como en sangre. Entonces, eso más o menos así es. ¿Qué repercusión? Podemos ver la hematuria de manera micro y macroscópica, y qué repercusión hemodinámica presentan principalmente los pacientes con hematuria. No, hemodinámicamente. Hipotensión, no, al revés. ¿Por qué podemos tener pacientes con hipertensión cuando tenemos presencia de hematuria? Y hasta fiebre sin ser un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque pierden sangre. Por el dolor, ¿sale? Recordemos que el dolor también nos puede dar respuestas hemodinámicas, ¿sale? Entonces, hay veces que podemos tener pacientes hipertensos y con fiebre solo por dolor, ¿ok? Entonces, es muy importante aquí empezar a checar nuestros signos. Debemos de valorar también las alteraciones en los tiempos de coagulación. Pacientes con deficiencia o con patologías propias de los tiempos de coagulación, hemofilia y todo eso, debemos de checar bastante bien esa situación. ¿Cuál es el tratamiento? De primera instancia, si solo tengo hematuria y no tengo otro signo, ¿de acuerdo? Simplemente el balance hídrico. Puede ser que mi paciente ha transcurrido con infección de vías urinarias por mucho tiempo, pero recuerden que también el cuerpo tiene memoria, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que el cuerpo tolera bastante los procesos infecciosos y los regula. Entonces, no propiamente nos va a dar un dato de infección, como lo que les decía, no siempre debe tener fiebre y no siempre debe de tener, principalmente fiebre por el proceso infeccioso, sino nada más necesitamos regularlo, ¿sale? ¿Regularlo con qué? Con un balance hídrico, ¿de acuerdo? Con probablemente hacer a lo mejor un lavado por medio de una sonda de 3 vías y el soporte hemodinámico, y en caso necesario de presencia de anemia, transfusión, o si se necesita o si hay obstrucción del esfínter, una intervención quirúrgica, ¿de acuerdo? Este tipo de signos los vamos a ver muy comúnmente, lo que son las pielonefritis, los síndromes nefríticos, los síndromes urémicos, los pacientes con datos de prostatitis, ¿de acuerdo? Ya empiezan con hematuria. Pero como tal, la hematuria no es un proceso de una disfunción renal alta, sino es un proceso como traumático, ¿sale? Se hizo por un proceso traumático o infeccioso ya de mucho tiempo. No es un signo agudo, ¿sale? No es de ahorita. No es como la típico paciente que llega y nos dice, no, es que ayer orinaba bien, súper clarito, ¿sale? Y yo hoy amanecí así. No, eso no es cierto. La hematuria es un proceso crónico, ¿sale? A menos que a lo mejor el paciente por algún estudio, le tuvieron que colocar una sonda vesical. Puede ser que el paciente lo operaron del apéndice, le tuvieron que colocar una sonda vesical porque el procedimiento se complicó, bueno, no sé, X. Pero no era su padecimiento como tal genitourinario, sino le pusieron una sonda y se equivocaron en el calibre, ¿no? Y obviamente por trauma, ese paciente después va a tener hematuria.
Ajá, así de esta forma pudiera ser agudo el proceso, pero en su mayoría es crónico, ¿ok? Ya es crónico. Y obviamente se manifiesta cuando ya el cuerpo ya no tolera esos niveles de irregularidad. Principal electrolito, les dejé un cuadro, ¿sale? ¿Cuál es el principal electrolito de elección para inicio de terapia hídrica? Solución salina. Fisiológica. A ver, chicos, en línea. Principal Fisiológica, solución 9%. para inicio de Solución terapia hídrica en fisiológica cualquier tipo o de solución paciente. Hartmann. También Harman. Hartmann o solución fisiológica, profesora. ¿La qué? Solución Harman o fisiológica. Soluciones Hartmann o fisiológicas, ¿de acuerdo? Que entran dentro del ramo de los cristaloides. ¿Ok? Cualquier cristaloide, ¿cómo se diferencian? Aquí es muy importante saber, tener bien en cuenta la clasificación de las soluciones. ¿Por qué? Porque al estar comprometida la función renal, sabemos que la excreción va a estar comprometida. Por ende, no podemos cargar a nuestro paciente y saturar a nuestro paciente de soluciones porque vamos a dañar otros mecanismos, ¿sale? Como lo es a lo mejor el mecanismo de arriba, el torrente sanguíneo, ¿sale? Entonces, a este tipo de pacientes debemos de ver primero función renal. Si su función renal todavía está establecida como tal, podemos hidratarlo de manera normal, a requerimientos normales, pero si ya tenemos algún dato de compromiso renal, como es una química sanguínea, con una urea, una creatinina, un urea, creatinina y un BUN alto, pues sí debemos de medirnos un poco en el inicio hídrico, ¿sale? Y simplemente dar lo que es la terapia a vena permeable o a cargas pequeñitas de 100 o 200 solamente para estimular y ayudarle al riñoncito a producir o a eliminar los desechos, ¿sale? Pero no podemos de entrada porque hay todavía la creencia de que todo paciente necesita cargas. Eso no es cierto, ¿sale? No todo paciente que ingresa a un hospital necesita cargas de soluciones. Ajá, necesitamos ver sus requerimientos y sus funciones primero de órganos blancos, ¿ok? Otra cosa es que si este paciente está perdiendo mucha sangre, si los grados de hematuria son muy altos y lo que necesita realmente es recuperar fracciones de sangre, necesitamos a lo mejor mayor fracción en menor volumen. ¿Qué tipo de soluciones tenemos para esos casos de pérdidas masivas de sangre? ¿Podría ser la Hemacel, profesora? Exactamente, los expansores de volumen o los coloides. ¿No te escucha ya, verdad? Sí. Los expansores de volumen y los coloides, como son el Hemacel, la poligelina, el almidón, los dextranos. ¿Sale? Cuando tenemos a lo mejor un paciente que se está desangrando por todos lados, incluso por la orina, necesitamos nada más recuperar concentrado, recuperar fracciones, más no tanto volumen. Y recuerden que esas soluciones son muy concentradas, son muy densas, ¿sale? Entonces tenemos que tener bien diferenciados esa parte de la clasificación de soluciones. Y más en este tipo de pacientes porque la mayoría ya son renales o con compromiso de función renal, ¿ok? Otra de las urgencias, otra de las patologías que llevan a los pacientes a una urgencia urológica son las crisis ureterales, o los típicos cólicos retrouretrales, ¿sale? ¿Cuándo es cuando pasa esto? Vamos a ir de la parte inferior a la superior. Es un cuadro doloroso producido por la obstrucción aguda de alguna fracción del uretero, completa o incompleta de las vías urinarias, literal, los litos atorados, las piedras atoradas, ¿sale? Los cólicos retrouretrales tienen un umbral o un nivel altísimo de dolor en escala de EVA, ¿de acuerdo? Los pacientes nos refieren precisamente fiebre, anuria y fiebres muy altas, una por el proceso infeccioso y dos por el dolor. ¿Sale? Entonces son pacientes que tienen fiebres arriba de 40 grados o 39 grados y no precisamente la fiebre es porque tengan un cuadro infeccioso muy alto, sino porque el dolor es tanto que el cuerpo también reacciona de esa forma. ¿Sale? El principal diagnóstico clínico es diferencial, es dolor lumbar mecánico y la patología digestiva, patología ginecológica o patología vascular.
El dolor lumbar es localizado, es un Giordano positivo. Simplemente acuérdense que para localizar o para identificar afecciones renales tenemos el signo de Giordano, ¿sale? Giordano positivo, Giordano negativo, que es un golpeteo a nivel lumbar. Un dolor reflejo simplemente nos da una positividad, ¿sale? Y obviamente si tenemos patologías digestivas, todas las demás agregadas, podemos sospechar por el uso de medicamentos y de antibióticos también, ¿ok? Hay que poner especial atención en caso de fiebre, de anuria y de cólico post-litotripsia. ¿Qué es la litotripsia? La litotripsia la litotripsia es un procedimiento que se realiza de manera láser para tratar de deshacer ese lito y que se evacúe por la misma orina, ¿sale? A veces es eficaz o hay veces que no es eficaz, pero no es invasivo, simplemente el paciente se interna con soluciones periféricas y se somete a lo que es la litotripsia, que es un rayo láser dirigido al uretero para intentar deshacer el lito, ¿sale? Pero lo más común que se utiliza, no todos tienen el alcance de una litotripsia, ¿sale? Ahorita creo que ya hay hospitales de gobierno que realizan litotripsias. Los de tercer nivel creo que sí ya las hacen. Antes nada más era como en el medio privado, pero ahorita ya se realiza en el medio público. Pero las medidas generales o las medidas de inicio son una modificación de la dieta, ¿sale? Azúcares y carbohidratos. El azúcar no se lleva con el riñón, ¿ok? Entonces debemos de disminuir o eliminar por completo los azúcares y los carbohidratos o todo lo que pueda darnos moléculas grandes de excreción en orina. Los sueros o el balance hídrico, calor local en la parte pélvica y los analgésicos, principalmente los AINES, ¿de acuerdo? De diclofenaco, ketoprofeno y metamizol, en caso de que la paciente no tenga compromiso cardíaco, ¿ok? La buscapina compósito, que es la compuesta, que es butiolicina con metamizol, ¿de acuerdo? Que es un antiespasmódico con un antipirético y un analgésico. El tramadol en casos ya más graves. La verdad es que yo no soy tan fan del tramadol en lo que son patologías viscerales o patologías internas, porque el tramadol nada más como que actúa sobre efectos sobre el sistema nervioso, simplemente te deprime, pero el dolor no te lo quita, ¿eh? O sea, realmente el tramadol no, en mi experiencia no he comprobado que disminuya tanto el dolor. Para mí es más el metamizol o hasta un paracetamol vía intravenosa. La meperidina, que es la dolantina, tampoco ya no la hay tanto en los medios. Y el cloruro mórfico, que bueno, ya es un opiáceo, ¿sale? Que ya será en última instancia. Y obviamente los antieméticos, ¿por qué podemos tener antieméticos o por qué podemos tener procesos de emesis? ¿Por qué? Por el dolor, ¿sale? Pacientes se la pasan vomitando y vomitando y vomitando, pero no porque tengan una patología digestiva, sino por el propio dolor. Entonces sí damos a veces un poquito de antieméticos para minorar eso y que, bueno, el paciente se sienta lo mejor posible y no tenga en lugar de uno, tenga dos padecimientos, ¿sale? Y bueno, cuando no tenemos el alcance de una litotripsia, necesitamos a fuerza eliminar ese lito que está obstruyéndolo. Y vamos a hacerlo por medio de un tratamiento expulsivo que vamos a iniciar con alfa-bloqueantes, y el alfa-bloqueante por elección es la tamsulosina, ¿de acuerdo? La tamsulosina, esa es por elección, es un expulsivo ureteral, ¿sale? Que nos va a permitir deshacer un poquito la piedrita, ese lito, y lo va a ir expulsando. Incluso los pacientes cuando la toman, si dejan sedimentar su orina, se ven los rasgos de arenita, de esos litos, ¿ok? Y eso es porque todo el mundo conoce la tamsulosina para uso de litos ureterales. Pero es cuando ya tenemos datos y síntomas graves, ¿ok? No pueden tomar tamsulosina nada más porque les duele una vía urinaria, ¿ok? Otra de las situaciones que nos llevan a urgencias de manera urinaria son los cólicos con fiebre, ¿de acuerdo? Cuando ya se tiene un cólico con fiebre, pero cuando el cólico no es tan grande,
pero ya hay un proceso febril, ya no se le atribuye tanto al dolor, sino ya se le atribuye un proceso infeccioso. ¿Y qué podemos tener aquí? Un riesgo de sepsis, ¿de acuerdo? Y obviamente la sepsis, pues ya es un grado, ya es una situación grave, difícil de tratar y es completamente hospitalaria, ¿ok? El diagnóstico es completamente clínico y debemos confirmarlo a la presencia de hidronefrosis con un ultrasonido, ¿sale? Cuando ya la hidronefrosis, cuando ya el ultrasonido nos reporta líquido libre en lo que es la parte externa del riñón, ya debemos de sospechar de un riesgo de sepsis. Acuérdense, todo líquido en cavidad libre, todo líquido que encuentren en un ultrasonido fuera de una cavidad es un riesgo de sepsis, ¿de acuerdo? Siempre que se encuentre en un ultrasonido que reporte líquido libre, es un riesgo de sepsis o es una complicación, ¿de acuerdo? Las cavidades no deben de tener líquido libre, ¿sale? Todo el líquido debe de estar contenido con cada cual, ¿ok? Hay que iniciar el tratamiento antibiótico, principalmente este tipo de pacientes no se les realiza, no son candidatos a litotripsia, por lo que ya habíamos mencionado en la clase pasada, ¿sale? No podemos someter a un paciente a tratamiento quirúrgico sin previa impregnación de antibiótico, ¿ok? Entonces, siempre debemos de impregnar a nuestro paciente y llevar a cabo una derivación urinaria, es decir, por medio de un catéter ureteral, que no es otra cosa más que una sonda vesical, o una nefrostomía percutánea en caso de que el lumen del uretero ya no permita la introducción de una sonda, ¿de acuerdo? Estos son en situaciones de lo que son las hipertrofias prostáticas, hiperplasias prostáticas, ¿de acuerdo? A veces ya son grado 4, grado 3, grado 4, ya la luz ya está tan delgadita que ni siquiera una sonda del 8, del 12 le permite, y obviamente como son esas para niño, pues el trayecto no permite realizar la función. Entonces, en esos casos, bueno, es cuando se hace la nefrostomía. Percutánea es un catéter, no es como tal una colostomía, ¿ok? Es un catéter que se coloca directamente al riñón y por ahí se está derivando, ¿sale? Es invasivo, pero no es colostomía, ¿ok? Y debemos tener en cuenta que si es un cólico con anuria, es más preocupante y necesitamos forzosamente drenar ese proceso, porque si aparte tenemos un proceso en la parte superior, que es en la parte central del riñón, si dejamos orina retenida a nivel de vejiga, vamos a tener aparte una cistitis, ¿no? Y ese paciente va a salir, aparte que con sonda toda su vida, va a salir con una cistostomía, ¿ok? O más bien, si pudo tener una sonda vesical nada más por un tiempo, la va a tener por toda la vida porque le van a tener que hacer una cistostomía o una urotomía, ¿ok? Y un cólico rebelde es aquel que simplemente, los cólicos rebeldes son muy característicos de estas patologías, porque son aquellos que se calman por un cierto tiempo y hacen que a tu paciente lo quieras dar de alta en 3, 4 días y de repente otra vez vuelve con todos los síntomas, fiebre, dolor, anuria, ya le quitaste la sonda, le hiciste los ejercicios vesicales, ¿sale? Y simplemente los litos son como esos jueguitos de los que tenían una pelotita, ¿se acuerdan? Una caniquita que andaba por todo el laberinto, así son los litos ureterales, ¿sale? De repente salen en una posición, se mueven y se libera la luz y otra vez se vuelven a obstruir y impiden y vuelven a darnos esos signos. Entonces los cólicos rebeldes en estas patologías sí son como tal, como su nombre, rebeldes, y nos impide a veces o nos da instancias muy largas en los pacientes, ¿sale? Ok. En cuanto a las otras dos, no se las puse porque son actividades que ya tienen en su plataforma. Pero la complicación más grande de lo que es, ya les había platicado la clase pasada del Fournier, ¿sale? La clase pasada les platiqué un poco del Fournier, o creo que mucho. El Fournier es también una de las patologías urológicas más complicadas, o yo creo que es la más complicada, porque destruye completamente los ureteros y destruye completamente lo que es el sitio para la excreción de la orina. Entonces, son pacientes que aparte de que tienen un proceso infeccioso a nivel ureteral, tienen un proceso fúngico, porque a veces ya hacen hasta hongos, ¿de acuerdo? Y tienen aparte bacterias como son la pseudomonas, entonces son procesos complicadísimos de atacar
porque aparte de destrucción interna, tiene ya destrucción en lo que es tejido externo. ¿De acuerdo? Son sumamente complicados, hospitalizados, tienen que estar entrando a lavados mecánicos o lavados quirúrgicos seguido para poder mejorar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí en complicaciones urológicas? No, profesora. Voy muy rápido porque este módulo estuvo muy amplio, pero las actividades que les voy a dejar les van a aterrizar bastantes ideas. ¿Sale? Y bueno, mucho. Esta semana ni los hice sufrir porque les dejé bien poquito porque... Sí, esta va a estar buena. No tanto. No es que era muy poquito tiempo y aparte ayer la plataforma le puse 22 horas y me la cambió a la hora de calificación. Me puso la hora de las 22 en calificación y no en cierre. Por eso, pero bueno. Ok, otra de las, y creo que de las urgencias por elección que tenemos a nivel quirúrgico son las fracturas. ¿De acuerdo? No nos vamos a adentrar en clasificación de fracturas, nos vamos a enfocar en las abiertas totalmente, que son las que terminan en situación quirúrgica. Son aquellas que se comportan o tienen una herida en la piel directamente, partes blandas, y ponen en comunicación el hematoma con el foco de la fractura con el exterior, ¿de acuerdo? Es decir, es esa parte ósea que se exteriorizó a raíz de una fractura, de un trauma directo, ¿de acuerdo? Y que por ende realiza o por ende prolifera un foco de infección inmediata, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan grande o por qué es tan urgente atender una fractura abierta? Porque aparte de tener la ruptura de una estructura de sostén, tengo una que tenemos dentro del hueso. ¿Cómo se constituye un hueso? Dentro del hueso, ver, pues tenemos anatomía básica. médula ósea, profesora. ¿Cómo, perdón? Dentro del hueso está la médula ósea. Así es, tenemos médula ósea, ¿de acuerdo? Y dentro de la médula ósea sabemos que están constituidos todo nuestro sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, tenemos exposición de piel, exposición de tejidos blandos y aparte exposición directa de médula ósea, por eso se vuelve tan complicado y tan urgente una fractura abierta, una fractura expuesta, ¿de acuerdo? Porque tenemos no nada más un foco, sino 3 focos de infección, ¿de acuerdo? Y los pacientes se complican así y hacen sepsis súper rápido. Y aparte se necrosan las partes, se necrosan también muy rápido. ¿Por qué? Porque se rompen completamente todos los sitios, todas las conexiones de torrente sanguíneo, de sostén y de movilidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a clasificarlas y cómo vamos a denotar el riesgo? Dependiendo del tamaño, la localización, el grado de contaminación de la herida, así como el grado de lesión ósea. ¿A qué me refiero con el grado de contaminación? No es lo mismo dar una patada directa en tibia y peroné, ¿de acuerdo? Con a lo mejor un taco de fútbol que te pudo abrir, sí te pudo abrir por el impacto, que romperte el pie o caerte de un tercer piso, encajarte una varilla oxidada, pegarte con una jardinera oxidada y bueno, ¿no? Y caer aparte en la jardinera con más tierra y con muchos desechos, ¿no? Y y de verdad son reales esos casos. Por lo general siempre los fracturas abiertas son ese tipo de situaciones. Exactamente. Situación laboral, exacto, de gente que tiene esos factores de riesgo que son en las construcciones, exacto, que son la gente que anda en la calle, los que andamos en moto, o sea, donde está la sociedad es donde más... Exactamente, por eso es que se determina el grado de contaminación de la herida, porque ¿qué pasa? Es tan aparatosa una fractura expuesta que no sabes por dónde empezar, no sabes si contenerla, inmovilizarla, limpiarla, parar el sangrado, impregnarla, canalizar a mi paciente, no sabes por dónde empezar. Lo primero es garantizar el mínimo de la contaminación, que se propague la mínima esa contaminación, ¿de acuerdo? Hay que lavar esa herida a chorro y se lava a presión, ¿sale? Precisamente porque si la lavas con un paño vas a estar movilizando las estructuras que no sabes si son ligamentos, si son vasos, si son tendones, si son arterias, si son venas, ¿de acuerdo? Bueno, que la ruptura de una arteria se ve de manera inmediata porque es la presión, ¿no?
pero de ahí en fuera se lavan a presión. Y normalmente en los hospitales de trauma y ortopedia, los baños son directamente en regadera, con regadera de teléfono, ¿sale? En herida o directamente en tina, se sumerge al paciente, se mete el miembro y se lava directamente a presión, ¿sale? Porque hay que quitar toda la mayoría de la suciedad para empezar a trabajar y empezar a ver y a determinar el grado de daño, ¿de acuerdo? No se recomienda aquí la inmovilización, ¿de acuerdo? No se recomienda la inmovilización como en otras fracturas, que se recomienda la alineación, inmovilización. Aquí no. Aquí se recomienda simplemente trasladar a nuestro paciente o así como se deja, no tocar, simplemente todo a presión, tratar de manipular lo menos posible hasta que llegue el especialista, ¿de acuerdo? Porque no sabemos si esa fractura está astillada, si esa fractura está desplazada, ¿de acuerdo? Si está desplazada, que bueno, nada más es de salida y entrada, pero si está astillada, al momento de inmovilizar, a lo mejor un vaso que quedó prendido de cierta capa, al movilizar de regreso, con esa astilla del hueso podemos terminar de romperlo, ¿sale? Entonces, son situaciones muy complicadas las fracturas abiertas de tratar. El grado de lesión ósea, obviamente, tenemos también que determinarlo, si es astillamiento, si es ruptura, si es fraccionamiento. Hay veces que nos ha tocado pacientes, ¿no? Que salió en un accidente de moto, salió disparado el conductor y media pierna está del otro lado del pavimento, ¿no? Entonces, también a veces nos llevan los miembros separados, ¿sale? Y tenemos que determinar el grado de lesión que tiene la separación de esos miembros y si son viables, ¿no? Recordemos que hay algunos vasos que toleran la separación y la falta de irrigación por cierto tiempo, pero no es mucho, ¿sale? Lo normal es que a veces lo pongan luego en hielo y a veces ni así se mantiene, ¿ok? Porque una vez roto ligamento, una vez roto vasos sanguíneos y irrigación sanguínea, es muy difícil mantener la estructura y la viabilidad de ese miembro separado, ¿sale? Tenemos una clasificación básica de fracturas abiertas, ¿sale? Eso es la clasificación de Bustilo y Anderson. Esas son exclusivas fracturas abiertas, ¿de acuerdo? Es la más básica. El tipo 1 será una herida menor de 1 centímetro, de tipo limpia, con daño en partes blandas. ¿De qué nos referimos con partes blandas? Músculo, tendones, grasita, aponeurosis, ¿de acuerdo? Esas son las partes blandas. Piel, ¿de acuerdo? Entonces, el daño en partes blandas es mínimo y el daño óseo es simple y hay una mínima conminución, es decir, la fractura o la separación es muy mínima. Simplemente se separó, se ven las dos partes del hueso, pero es muy mínima. El grado 2 estará entre 1 y 10 centímetros. El grado de contaminación es moderado. El grado de partes blandas, ya hay algún daño a músculo, ¿de acuerdo? De acuerdo con la estructura de lo que es de la piel, tenemos ya un daño muscular y el daño óseo ya hay una condición moderada, es decir, ya hay una separación mayor. El grado 3A será una herida mayor a 10 centímetros de tipo severa, con una contaminación severa, con más de 3 factores de contaminación, ¿sale? El aplastamiento, ya tenemos aplastamiento severo de partes blandas, y permiten ver o visualizar la cobertura ósea. Aquí es cuando este tipo de situaciones se ve mucho en lo que son los accidentes por compresión. Cuando, por ejemplo, me tocó un caso, las personas que trabajan en recicladoras, ¿sale? Normalmente hay recicladoras que son como muy manuales o no sé, muy rudimentarias. Entonces, lo que es el reciclado de la bolsa de plástico, nos toca mucho que desafortunadamente las personas que hacen lazos, que trazan lazos, trituran las bolsas con unas trituradoras muy rudimentarias. Tienes que estar aplastando o con un palo de escoba, cuando luego le dan con el pie a la trituradora. Y nos han llegado este tipo de aplastamientos y fracturas en lo que es el tobillo, porque obviamente empujan el plástico y no alcanzan a sacar y la máquina los prensa, ¿no? Entonces ya ahí hay un aplastamiento de partes blandas y obviamente de ruptura, principalmente de maleolos. La condición es moderada a severa. Aquí ya hay una ruptura completa del hueso. En el 3B, la herida es mayor a 10 centímetros. La contaminación en esta ya va a ser severa.
Ya hay una pérdida extensa de partes blandas que no permite la cobertura ósea, es decir, aquí ya se deshicieron las partes blandas. En el anterior todavía hay oportunidad de cubrir tejido, posiblemente solamente necesitaremos a lo mejor una placa, clavos, centromedulares, ¿de acuerdo? Pero todavía tenemos tejidos del propio paciente que se puedan reconstruir a la sutura. Aquí ya no, aquí ya vamos a necesitar parte de injertos, ¿de acuerdo? Para reconstituir y en dado caso un traspole de ligamentos de otra parte del cuerpo. Normalmente se toman injertos de las piernas, ¿sale? Cuando no son afectadas. O los ligamentos también de las piernas, que son los más de mayor sostén. Y la condición es que aquí ya de moderada a severa. En el 3C es mayor de 10 centímetros. La lesión vascular, la lesión vascular es precisa de reparación, es decir, hay una separación de todo. Aquí es cuando completamente nos llevan separados los miembros en cualquier extremo, llámense superiores o llámense inferiores, y hay que reconstruir totalmente la vascularidad en todo su trayecto, ¿sale? O los dedos también, por ejemplo, los trabajadores que ocupan los esmeriles, es muy común, también muy común que tengan accidentes en dedos o las partes, no sé por qué, digo, yo no ocupo un esmeril, pero no sé por qué se cortan tanto a nivel de húmero, ¿sale? Con el esmeril, no sé cómo se tome, pues lo conocen, pero nos llega muy comúnmente con lesiones a nivel de húmero por el esmeril. Es que con el esmeril, la función es esta, tú agarras aquí la parte del mango y tiene otro aquí. Entonces muchas veces no tienen la otra parte de aquí, que es el mango de sostén. Y al momento de que lo trabajan así, el disco sale volando. Ah, ok, sí. Sí, porque nos comentan que el disco sale volando. Entonces, lo primero, no sé si por la distancia físicamente del disco o la dirección del disco, corta directamente húmero. Y obviamente, húmero es un hueso, para empezar, largo. Punto número 2, tiene arteria principal, arteria radial, ¿sale? Entonces, y aparte tiene un recubrimiento muscular, pues también grande. Entonces, con los accidentes, esto es muy común ver con accidentes con esmeril, que cortan el esmeril, al estar tan cerquita, la distancia sí llega a cortar o a dañar completamente el miembro. Lo que son dedos, brazo y las piernas las piernas son más de caídas y de accidentes en motos y los brazos son de esmeriles. Aquí en Tláhuac es el pan de cada día los accidentes con esmeril. O con vidrios. Las personas que trabajan con vidrio, los vidrieros, también es muy común que nos lleguen con ese tipo de accidentes porque estaban poniendo el vidrio en la ventana y de repente se les cayó y no se alcanzaban a sacar la mano, ¿no? Entonces, este tipo de fracturas es muy de verdad porque aparte de tener la parte fisiológica, la parte traumática, o sea, pierden una extremidad y te enfrentas a un proceso de duelo, ¿no? Por la pérdida de la extremidad en ese momento. Que hay veces que no lo asimilan los pacientes como tal por el grado de shock que tienen de pérdida sanguínea, el grado de shock que tienen de dolor, pero al ver y al recuperarse y ver que estás mutilado o por un accidente, sí son pacientes que también debemos de tener en nuestro plan de alta una parte de acompañamiento del duelo, ¿sale? Y eso, de hecho, pues se va a tratar su tarea ahora, de planes de alta en cuanto a la parte psicológica en este tipo de padecimientos, ¿sale? Y pues no sé si tengan alguna duda, es muchísima información en un módulo, este módulo estuvo muy pesado, ¿sale? Pero creo que en general con lo que se pueden encontrar. Sus tareas, les repito, ya están en plataforma, se activan hoy a las 6 de la tarde, ¿sale? Son básicamente unos cuadros sinópticos, me tienen que hacer 3 places, ¿de acuerdo? 3 places, sí. Son 3 places nada más y, a ver, vamos a cambiar un poquito la dinámica del glosario porque se está dificultando mucho subirlo, ¿sale? Hagan su glosario y a mí también se me dificulta verlo porque aparte son muchos, son 96, entonces se me ha dificultado verlos. Entonces, vamos a cambiar un poquito esa dinámica. Sus correos de sus cuestionarios los tengo todos, ¿sale? No tengan problema. Ya registro todos los correos, ya me aparecieron todos los correos, ¿ok? Entonces, de los 3 cuestionarios, pero en el glosario sí veo que tenemos mucho problema, tanto ustedes como yo.
para verlos. Entonces, van a guardar este glosario para final del módulo. Creo que es la semana que viene el final del módulo. No, todavía nos faltan 2, ¿no? Ajá, hasta octubre. Entonces, me van a entregar al final del módulo un glosario de 70 palabras en total y subirlo en PDF. Se acabó, ¿ok? Nada más. Lo que ya yo visualizo, espero esta semana les voy a mandar un avance de lo que tengo visualizado en el glosario, de quiénes visualizo sus glosarios, para que solo me manden el restante, ¿sale? ¿Va a ser electrónico, profesora? En PDF. Si ya tienen una parte en el cuaderno, el resto lo pueden hacer en PDF, ¿sale? No importa, sí, es lo que yo lo tengo en Word. Entonces, el resto del glosario va a ser en PDF, ¿sale? Para entregar al final del módulo, va a tener un valor del 10% y voy a aperturar aproximadamente en 2 semanas la fecha de recuperación de trabajos, ¿sale? En 2 semanas. La próxima semana les digo exactamente qué día les aperturo la plataforma para que, bueno, más bien, les doy la fecha estimada, ¿no? Para entrega de los trabajos faltantes, ¿ok? Y estas tareas van a tener una duración y una vigencia hasta el viernes, ahora sí, a las 18 horas. A las 18 horas se cierran, sí. Sí, porque como yo tengo actividades, ese es el espacio que tengo libre de 18 a 22 para revisar las tareas. ¿Sale? Entonces, se cierra, esta parte se las había habilitado después por la tardanza que tuve en subirles, por eso tampoco no les dejé mucho, ¿vale? Más que pensaran un poquito en el caso clínico, en el caso clínico, ¿sale? Que sí les falló a varios ahí en el cuestionario, a algunos, ¿ok? Pero analicen los casos clínicos, ¿sale? En como hay mucha teoría, no les voy a poner casos clínicos, pero el que viene sí. ¿Ok? Van a ser así las dinámicas, ponerles un caso clínico y su cuestionario en base al caso clínico. Yo no le veo, a mí me funciona mejor así porque se empiezan a imaginar las situaciones, ¿sale? Porque realmente sacar un cuestionario de aquí de la clase es como nada más ver la presentación y lo contestan rápido, ¿no? Entonces yo lo que necesito es que realmente liguen, es que realmente se imaginen las situaciones como ahorita, ¿no? Que les estoy platicando de los casos y vean qué se necesita, qué necesitaré hacer en ese momento, en qué necesitaré ser hábil en ese momento para actuar de manera correcta. ¿Sale? ¿Y alguna duda por aquí? ¿No? ¿Chicos en línea? No, maestra, gracias. No, maestra. No, maestra, ok. gracias. Yo tengo una pregunta. Apenas, ok. Estos son modulares, estamos hablando de médico quirúrgica. Las 2 clases tenemos anteriores, ¿no? 3. Las formas las pueden ver, las pueden checar ahí, ¿sale? Están las presentaciones con las que trabajo yo aquí en clase, básicamente, y también están las actividades, ¿ok? Las actividades con ustedes se van a empezar a evaluar desde hoy, ¿ok? Entonces, yo subo las actividades en plataforma, ahí recibo todo, porque como este es módulo híbrido, se me hace más fácil. Y pues poco a poco yo les voy recordando, como por ejemplo, en la clase antepasada les di un repaso un poco de diagnósticos de enfermería, de planes de enfermería, les pedí, por ejemplo, la clasificación de las soluciones, que es también de fundamentos, pero voy a ir así como, voy relacionando lo básico con lo específico para que se vayan inmiscuyendo y no se vayan perdiendo tanto del tema. Entonces, no se estresen, pero eso sí, revisen las presentaciones que tenemos anteriores, ¿sale? Son 3, si no me equivoco, para que un poquito se vayan empapando de cómo va el módulo, ¿sale? Y en dónde vamos, que son temas diferentes. Vamos viendo cada vez un tema diferente. Urgencias médico-quirúrgicas es sumamente complicado, ¿sale? Entonces, cada sábado ha sido diferente. Lo único que llevo en común en todos son los planes de cuidado y, bueno, la base teórica de fundamentos de enfermería, ¿sale? Eso es lo único que cada sábado retomo. Pero de ahí en fuera es tema diferente que se pueden empapar con las presentaciones sin problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Esa tiene que pasar con el profesor Salvador para que él te dé tu correo y él les dé todo el acceso a la plataforma. ¿Alguna otra duda aquí? ¿No? Bueno, ¿cuál era la tarea? La tarea rato la ven. A las 6 activa. Maestra, Chicos en línea, maestra, una pregunta. Mencionó que el glosario no, al final del... no, con ustedes como entraron apenas, a mí se me habilitan sus correos apenas. Entonces sus evaluaciones serán de ahorita. Entonces las tareas que pediste van a ser a partir de hoy. Sí.
Ajá. Sí, con los de nuevo ingreso, ahorita lo checo con el profe Salvador. Supongo que me va a dar como su registro desde hoy para evaluarlos desde hoy, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Simplemente el porcentaje se equilibra con lo que llevan ustedes. ¿Sale? Ok. Chicos, ¿en línea alguna duda? Perdón. Maestra, mencionaba que al final del módulo se va a entregar el glosario de 70 palabras, pero ¿se van a llevar igual prefijo, sufijo? ¿O solo va a ser la definición? A ver, espérame tantito porque no te escucho bien aquí. Espérame tantito. ¿O me puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, le preguntaba, usted mencionó que al final del módulo se va a entregar el módulo de 70 palabras. ¿Van a llevar igual prefijo, sufijo? Sí, al terminar el módulo, el glosario lleva, las palabras deben de llevar la terminología, la etimología griega con sufijo y prefijo y definición completa. Ok, maestra. Otra duda, ¿por cada clase se va a entregar el glosario de 10 palabras o es cuando usted nos los pida? No, al final del módulo. Al final del módulo se van a entregar en total 70 palabras, ¿sale? Muchas gracias. No, eso sí, por clase vayan haciendo sus 10 palabras, ¿sale? Para que no se les haga pesado y me quieren sacar las 70 de la última clase. Entonces, por clase vayan sacando las 10 palabras y al final nada más ya lo suben. Casi ni los ¿Sale? ¿Algunos dudas, chicos? Casi ni pasa. Entonces, 10 palabras De la clase. de la clase. Ajá, Toda la clase. de toda la clase. Y al final del módulo me suben un total de 70 palabras en el segmento de Word y con la presentación. Contando las otras horas. No, con ustedes a partir de ahora sacan 70 palabras. No, pero todo está en la plataforma. Nada más ir fácil con el profesor para que también no se pierdan los temas. Bueno, si no hay otra pregunta, no hay otra duda, nos vemos dentro de 8 días. ¿Sale? Y sus tareas, repito, viernes a las 18 horas. Ya saben, no intenten entregar después y mandarme por WhatsApp, porque aparte ya traigo menos memoria de WhatsApp y más me saturo. Entonces esperemos a la fecha al repechaje o a la fecha de recuperación para sus tareas atrasadas, ¿sale? Bueno, chicos, bonito fin de semana. Gracias, maestra. Bonito. Hasta luego, Gracias, chicos, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Oh.